Bueno, bienvenidos a la temporada 1 de Puerto Fractal. Cualquier cosa que hayan visto antes de este episodio es la temporada cero, y el cero es un ciclo, es un círculo, y como el mismísimo Ouroboros, todo vuelve a empezar donde terminó. Y estamos acá donde terminamos la vez pasada. Navi Santoscoy, ¿cómo estás? Acá de Hermosillo. Sí, visitando desde Ciudad Obregón aquí unos días y aprovechando para volver otra vez a estos espacios donde invitamos a platicar un poco sobre temas que normalmente no acostumbramos a llevar en nuestro día a día y, y ponernos a quemar un poco de cinta. Tenemos un invitado hoy. Tenemos a Octavio. Adelante. Hola, hola, mucho gusto a todos. Soy Octavio. Ah, ¿Qué puedo decir? Esto va a estar muy interesante, ¿Qué así que te vamos a... puedo decir que no sepas? Bueno, como lo verán, tenemos de fondo la ciudad y el tráfico, y se va a estar haciendo de tarde, pero tenemos una luz circular también, qué coincidencia. Y el tema que vamos a abordar hoy es un tema que recuerdo muy bien haber visto algo de eso en la primaria, y es la cueva de Platón. Vamos a empezar por ahí. Nave Santoscoy, ¿qué es la cueva de Platón para nuestra estimada audiencia? Bueno, para empezar, la cueva de Platón es una pequeña historia del filósofo Platón, donde hace una pequeña analogía sobre cómo los humanos percibimos la realidad. En sí, la cueva de Platón lo que dice es, eh, hay personas que están habitando una cueva y que no salen por miedo de los monstruos que existen en el exterior, sin darse cuenta que lo que ellos están percibiendo como el exterior y lo que llaman monstruos son las sombras que están haciendo otros humanos que están haciendo ademanes no sé, nunca han hecho imágenes tipo así como perritos, conejitos y ellos lo perciben de otra manera, por lo cual nadie se atreve a salir de la cueva ni a cuestionarse qué es lo que está pasando afuera y solo aceptan que son monstruos las sombras que están viendo. Aquí en pantalla estamos viendo que la fuente de luz en este caso es el sol, y luego tenemos otra fuente un poco más artificial, es la fogata, y nos damos cuenta que hay gente con unas túnicas y que tienen unas formas. Entonces, que termina viendo la gente que está hasta la izquierda, ahí en la cueva de Platón, son sombras hechas con una luz hecha a partir de la fuente no natural primaria, que es el sol. Entonces lo que ve la gente en realidad es la sombra del objeto, pero no al objeto en sí. Y esto es una especie de concepto filosófico que compuso Platón, y vemos a la gente de arriba que está curiosamente con unos jarrones y está como explorando la vida real. O sea, esto es una especie de Matrix moderna, si lo quieren ver así, pero sin kung fu y todas esas cosas, ¿no? También ¿qué similitud tiene ahora sí, conectando ambos puntos, la cueva de Platón con la actualidad? Ah, bueno, creo que me voy a brincar un poco al final Usted brínqueselo. de esta alegoría. Al final resulta que saliendo de la cueva se tiene la luz del sol, que representaría la sabiduría, pero al mismo tiempo, no sé si lo toma muy a fondo, pero creo que menciona algo de que les duele ver esa luz, el primer contacto, que están cegados y que hay cierta resistencia, aunque no sea porque ellos quieren. Mm, Así que creo que estamos en un momento que vamos un poco para allá en ciertas cosas que estamos descubriendo, que hemos avanzado muchísimo en 200 años, 150 años, y hay cosas que nos están cegando un poco y que como que no queremos aceptar, no queremos ver o no distinguimos todavía. Puede ser que incluso, aún viendo la verdad, muy entre comillas, no sepamos lo que es, de una manera que si alguien que nunca ha visto un barco y lo ve, pues va a pensar es una montaña en el mar, ¿no? Aquí, Octavio, creo, mencionaste 200 años por la revolución industrial para acá, ¿no? En el río Támesis con Stephenson, ahí en el Reino Unido, que pues empiezan a automatizar cosas que normalmente hacían personas y ahora las hacen las máquinas, con la premisa del desarrollo, lo que sea que desarrollo signifique, no lo sé aún. Y luego tenemos, para mí, otro gran punto de la humanidad, que es el mundo moderno como lo conocemos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. O sea, este mundo que es globalizado y que tiene ciudades así de esta manera, y con hiperpetróleo y hiperinformados, o sea, no tiene ni 75 años, o sea, tiene la edad casi de una persona ya muy grande, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, ¿qué tanto
qué tanto esta verdad nos duele o qué tanto nos hace crecer. Porque, por ejemplo, un destello de luz o de sol en nuestros ojos, pues nos duele, pero una planta la hace crecer. Entonces, ¿por qué a nosotros nos puede tanto la verdad, nos ciega como el sol en la cueva de Platón? Porque primeramente toda verdad tiende a ser dolorosa porque tumba todas nuestras creencias. Cuando una creencia cae, no solamente estás derribando tu percepción de la realidad como tal. O sea, esa percepción empieza a desmoronar tu mundo y te hace plantearte muchas cosas. La verdad, siempre va a terminar doliendo, nos guste o no. Pero aquí la pregunta que hay que hacer es, ¿qué se espera entonces? ¿Qué duele más? ¿Vivir en una perpetua ignorancia o adentrarte a lo que vendría siendo el dolor del primer contacto con la realidad? Y me acordé mucho de una pequeña frase, si mal no recuerdo, era de Charles Chaplin, donde mencionaba que había que recordar que todos los universos empiezan violentamente. Y por ejemplo, Nietzsche decía, ¿no? Necesitas caos en tu corazón para que tu alma dé a luz a una estrella brillante. Y de ahí vamos a caminar un poco hacia el siguiente concepto, que es la espiral del silencio, ¿no? Mente, cuando hablamos de temas que no son entretenimiento o temas que nos produzcan dopamina, esto lo sacó un poquito del libro llamado Dopamine Nation, el libro, al final les pongo el autor y todo, habla de que si hablas de un tema que no es común o que es incómodo, caes en algo que se llama la espiral del silencio, segundo concepto filosófico del día, señora bonita ahí en su casa. ¿Qué es la espiral del silencio? La conocemos, es básicamente que si existe una posición mayoritaria que toma fuerza y una posición minoritaria que toma menos fuerza, si tú hablas de algo que tiene menos fuerza en la opinión pública, sea malo, sea bueno, sea lo que sea, tiendes a dejar de hablar de eso y se excluye a la gente que trae unos temas, ¿no? Por ejemplo, es como si todos estuviéramos en una fiesta y viendo memes y de repente alguien dice, oigan, ¿y qué onda con los microplásticos? Pues te vas a sacar de onda, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que estemos en una nación de dopamina constante, dopamination, todo el tiempo persiguiendo comida palatable y realidades cómodas, nos hace que nos alejemos cada vez de la verdad. ¿Qué tan presas somos de perseguir eso? ¿O qué tan diferentes somos de un perrito galgo persiguiendo un conejito en una carrera? O sea, Si nomás no lo dejes así, en, ténganlo en la en, mano siempre. en algún momento les ha tocado ver la película y la película está basada en un hecho real. ¿Saben cuál es el experimento de la tercera ola? A ver, Eh, tercer impacto Evangelion. sí, todo empezó cuando Jaime Maussan, no, no es cierto, no es tercer Carlos milenio. Trejo. No, la tercera ola es un sociólogo que daba clases en una preparatoria en California. No recuerdo exactamente en qué estado perdón, en qué condado del estado de California, pero él estaba enseñándole a sus alumnos temas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaban viendo la parte de esta del cliché del nazismo, todo esto, y todos los estudiantes empezaron a hacer alegorías, hasta les dejó tarea hacer un ensayo, y al momento de leerlo se da cuenta que todos estaban criticando y acusando a la sociedad alemana de principios de siglo hasta el cuarenta y Ah, tantos sobre por qué habían permitido hacer sucedió. todo lo que sucedió. Entonces el maestro les explica que no podíamos acusar a la gente de lo que había pasado en ese momento de una manera tan drástica, debido a que no estábamos teniendo las mismas condiciones sociales que ellos estaban No viviendo. juzgues los temas del pasado con la sabiduría del presente. Exactamente. Entonces nadie le creyó. Entonces decidió hacer un experimento donde no le contó a nadie. ¿Qué empezó a hacer? Algo así parecido como lo que mencionas de la espiral del silencio. Creó una opinión debatible. Bueno, inventó primeramente un concurso interescuelas sobre aprovechamiento académico que ellos podían ganar. Y después empezó a dar a entender que ciertos alumnos se destacaban más entre otros y que había otro pequeño sector que hacía que que ese pequeño grupo hacía que los demás no se destacaran. Y empezó a inventar así como que ciertos rumores, y sin que él empezara a meter más mano, día con día, pasaron de ser unos alumnos agrupados solamente para realizar una actividad de ganar un concurso, se fue convirtiendo en un movimiento político donde el profesor llegaba con escolta a la escuela, o sea, literalmente crearon a su propia SS, o sea, y prácticamente creo que fueron 3 meses lo que duró el experimento, hasta que tuvo que terminarlo y
decirles todo lo que habían estado pasando, porque estaba a un momento de salirse de las manos, donde había muchachos que estaban casi al borde por el desprecio que le estaban haciendo los otros alumnos. Y en menos de un mes se empezaron a infectar no solamente otros salones, sino hasta escuelas que estaban en el mismo condado. O sea, qué manera de el sentido de permanencia, todo esto, y no querer opacar o aceptar una realidad o aceptar una verdad a medias puede ser demasiado peligroso, en especial porque actúa como un virus, es demasiado virulento. Entonces, eso me suena mucho al Club de los Poetas Muertos, ¿no? En la película, una de las Ajá. grandes películas de Robin Williams, que hacer poesía estaba visto como es un raro, pero dejabas de ser raro cuando ya tenías un pequeño círculo. Era lo que decíamos un poco de este poema de, no recuerdo si es Guillermo Prieto, ¿no? Que decía, y si destruyen esto, tomaremos esto siguiente. Oh, Y si toman esto, a jirones. Entonces yo creo que si poca gente se junta con intereses comunes, como lo estamos haciendo aquí y como lo hacen muchos clubes, puede ser el inicio de algo, un efecto bola de nieve un poco. Ahorita voy a mencionar porque es importante. Entonces, ¿qué tan importante es juntarte con gente que comparte tu mismo ver del mundo? Yo me acuerdo mucho de ti que siempre mencionas en la comunidad de Reddit y de Hacker News, que es una comunidad de nicho que a raíz de que el Internet empieza, los sitios como, bueno, Reddit no es tan nuevo, pero como, no voy a mencionar ese sitio, ¿va? Sitios de boards en Internet comienzan a generar estas comunidades. ¿Qué tanto en el mundo real hemos extrapolado esa cultura al Internet de no importa de qué religión o de qué lugar seas, si te interesa lo mismo que yo, podemos empezar algo? Mm, En mi caso, sí me tocó tener esa experiencia de sacarlo de lo virtual hacia el mundo real. Pero fue todo en el 2003. Creo que no estábamos tan invadidos de redes sociales enfocadas a la forma, a la visión de las personas. Creo que ni siquiera había Metroflog todavía, había páginas sociales, pero tipo fotografía que eran como las sociales de los periódicos, pero en una página de internet. Yo recuerdo haber conocido personas en los canales de IRC, Ruta 68, creo que era el de Sonora, a personas de Hermosillo, personas de Ciudad Obregón, Ah, de San Metroflog, Carlos. Fue un poco antes de Metroflog, 2003, 2004. en Mirk. El MIRC era el programa que todos decíamos MIRC porque realmente es el Internet Relay Chat. El MIRC era un programa dedicado a eso, pero era el más común, así que todos decíamos el MIRC. Y recuerdo conocer a las personas de lo más extenso había personas que eran raperos, personas que eran administradores, personas que trabajaban en el gobierno. Yo no solamente estaba en la prepa, jugaba básquetbol, no tenía así como una identidad fija todavía. Personas que eran hackers, personas que se dedicaban a hacer esos tipos de redes sociales o proto redes sociales antes de que fuera más enfocado a la imagen de las personas, ah, no como la fotografía, pero la imagen que transmitían. Y creo que sería lo último. Creo que esa parte de la imagen fue donde se rompió ese punto de comunidad. Sí, ah, Real hasta cierto punto sin juzgar más allá de las ideas. Porque recuerdo que incluso brincaba las actividades sí, de jugar fútbol, de ir a tomar algo, a tomar una pizza. Todo hasta el 2005 creo que me tocó. Localmente, hasta el 2008, creo que ya me tocó un poco más, pero internacional, con personas de Argentina, pero ya era con intereses muy técnicos. En el 2003, 2004, 2005 era social. Ya después fue más técnico, más técnico. Entré a la parte esta de Reddit, los subreddits. Después mucho más técnico porque se estaba bloqueando todo por las redes sociales nuevas. Hasta el punto de que Hacker News ha sido la última frontera en la que está como el espacio seguro de que hay de muchos tipos de personas. Generalmente está interesante. Hay muchas personas de medicina que entran ahí, pero diría de los foros conocidos grandes, Hacker News es de los últimos que está un poco más amplio, aunque está enfocado a tecnología, que personalmente y por experiencia he sentido que sigue siendo un foro real. Algunas veces me ha tocado en redes sociales nuevas, pero después de que están establecidos ciertos canales de YouTube que sigo, que van no enfocados a filosofía, sino al platicar de política y opinión, han creado sus propias comunidades, pero es como que muy específico y porque se da esa familiaridad y esa confianza que yo he tenido años que no la tengo.
esos tiempos que mencionaba, 2000, conocí a una persona, hablaba con ella y tenía sus ideas, nada más. Un texto, esta persona es así, se expresa así, respeta, no respeta, y a partir de ahí, fuera quien fuera, eh, cualquier tipo de persona, como fuera, sus gustos, etcétera, era esa persona que había conocido por sus ideas. Fíjate, retomando un poco de que al principio cuando decías: "Oye, ¿y dónde conociste a tu amigo ese?", en internet, era mal visto, ¿se acuerdan? Todavía en el 2010 yo me acuerdo de que: "Ay, de que no nos conocimos por aquí", o sea, como si el internet no fuera un lugar, ¿verdad? Y ahí mencionaste otra cosa que, pues se acabó de que ya no era el Metroflog, pues ahora está este lugar. Si ya no es en Mir, pues ahora está en otro lugar. Recuerdan que mencioné lo de Guillermo Prieto, ¿no? O sea, Guillermo Prieto era el turno vespertino de la primera en la que yo estuve. Y recuerdo mucho esto que dice: Guillermo Prieto, clase de historia activada, en 1863, durante la defensa de Puebla entre intervención francesa, para resaltar la resistencia inquebrantable y el espíritu patriótico mexicano, dice esto, ¿no? Si se toma un fuerte, quedarán los otros fuertes. Después quedarán las torres de las iglesias, los patios, los cementerios, los claustros, las celdas. En cada pieza se hará un castillo, en cada puerta una muralla. Después todas las aldeas, si esto se perdiera, las cavernas, las montañas. Y cuando todo se haya perdido, tendremos todavía por patria las tumbas y por sudario nuestra divina bandera hecha jirones. Así que en realidad el lugar es lo de menos. Siempre y cuando haya gente que quiera conectar por algo y defender algo, se va a poder, sea en un café, sea en cualquier lugar, es la gente lo que importa. Sí, de hecho, para dar tantito contexto con eso que comentas de Guillermo Prieto, está brutal lo que él hace porque más que en la defensa de Puebla, fue exactamente el día que cae el gobierno de Juárez. Ah, Bueno, en teoría cae porque acuérdense que Juárez tuvo un gobierno ambulante, donde creo que hasta llegó a Chihuahua defendiendo el territorio ante los franceses. O sea, literalmente hubo un tiempo que cada capital era donde llegaba la carreta de Juárez, y el día que sale a bajar la bandera al Zócalo, Guillermo Prieto pronuncia esas palabras ante una explanada llena de gente diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y la respuesta ante los franceses, mexicanos que había ahí, todo, fue ese poema que hasta te eriza la piel si lo escuchas con cuidado, donde dice, cada reducto que existe en México será un espacio desde donde ahí se labrará la defensa. ujú. Y fue inspiración totalmente para un fenómeno cultural que hasta el día de hoy existe, que Guerrero no es tan, todo lo que está pasando ahorita en situación de Guerrero, violencia y todo eso, no es porque sí nada más. Eh, es algo que viene desde esas épocas cuando nace el fenómeno de la chinaca, un grupo de exmilitares que decidieron irse a la guerrilla para contrarrestar a la invasión francesa, y de hecho la chinaca nadie la pudo después soltar de ahí, hasta temas más modernos como Lucio Cabañas corriendo en la Serra de Michoacán. O sea, son puntos que a lo mejor no nos enseñan hasta a fondo en los cursos de historia de nuestras escuelas, pero tenemos realmente reductos muy fuertes y de actos de épica total en el México moderno y de principios de siglo también. Es lo que Es que lo dijiste así, pensé que ibas a sí, sí, decir algo. me Bueno, me quedé muy entrado con la sí, la idea. en resumidas cuentas, lo que estamos diciendo es que no importa el lugar, es lo de menos. Siempre que haya gente que quiera conectar y quiera hacer algo, la cosa se va a hacer o no. Y esto es muy demostrable ahora post pandemia con el concepto de cocina obscura. No sé, hay muchos lugares que venden ramen, venden tortas, lo que sea. Ok, no tengo para pagar renta, es muy caro, desde mi casa cocino y lo mando por alguna plataforma, por Uber Eats o Rappi, no sé. Ninguna nos patrocina, así que las mencioné a todas. Pero esa es la intención, ¿no? Y creo que el concepto de patria se ha vuelto muy líquido, diría Sigmund Bauman. ¿Por qué líquido? Por ejemplo, si hablas de los kurdos, hay Kurdistán en Afganistán y en diferentes partes de otros países, y al final los kurdos se identifican por una identidad común, no por un territorio. Así que el territorio se construye en base a personas con algo en común en la nación. Bajo esa cosa, quiero pasar como conectando estas ideas al siguiente concepto filosófico. No voy a hablar de territorios de Derrida, voy a hablar de otra cosa. Entonces, aquí en pantalla, estimada audiencia, está viendo usted el ciclo de Krebs de la creatividad de
la doctora Neri Oxman del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como verán, esto no lo estoy leyendo para nada, pero quiero que vean la ilustración en pantalla. Entonces, en esta ilustración estamos viendo la parte que es la ciencia, que es cuando se descubre algo y se instrumentaliza a través de la parte de la ingeniería para hacer alguna inventiva. Por medio del diseño, orbitamos hacia un producto y finalmente en el arte se convierte en un tema cultural y trascendental. Por ejemplo, si en la parte de ciencia nos damos cuenta que a cierta longitud de onda vibran las moléculas de agua y se calientan, y con ingeniería hacemos un dispositivo lo suficientemente barato para que pueda ser comercializado, y con el diseño lo convertimos en un producto, y con el arte le damos que si el color, que si la textura, y que ya es un producto y que tiene marketing y fotos. Entonces en realidad estamos viendo cómo de un descubrimiento científico pasamos a un producto. Pero si lo vemos al revés, y aquí quiero hacer hincapié en algo. ¿Vieron Odisea Espacial 2001? Tienen como unas tablets, unas computadoras. Sí. Oh, Samsung demanda a Apple porque les fusilaron el diseño del iPhone. La gente de Samsung dijo, no, ¿de qué estás hablando? Yo me inspiré en Odisea Espacial 2001. Entonces, los inventos que tenemos actualmente vienen de la ficción. Black Mirror, te estoy hablando a ti. Black Mirror me parecía divertido cuando era una serie, no cuando era un documental. Recuerdo que en la pandemia entonces me levanté y decía, este capítulo de Black Mirror está muy feo, ya que se acabe, por favor. Entonces, conectando con lo que decía Octavio, que es qué tanto salía del mundo real y trascendía al físico, qué tanto tú sientes que esa barrera cada vez se borra más. O sea, para mí se empezó a borrar cuando en la secundaria nos decíamos por el nickname de Tibia en vez de por el nombre real. Ya desde ahí, para mí, ya la cosa empezó a ponerse medio rara. El caso más fuerte que se borró esa barrera le pasó a una persona conocida en la universidad, en ese mundo raro que sigue existiendo de Second Life. No, tú existe. Sigue existiendo. Válgame. Hay personas que viven de eso. Él está en su avatar, estaba vendiendo ciertos artefactos para hacer daño, para no decir la palabra. Claro. Era una tienda de artefactos para hacer daño digital. Y hacías otras actividades un poco más raras, pero eso era lo más común dentro de Second Life. Hubo un momento que le transfirieron, en aquel momento era el 2008, creo, 5 cifras de lindens, de la moneda de Second Life. Lindens. Órale. 50,000 lindens, que después supimos ya por todas las cosas que pasaron, que sí era algo muy real, y después los bitcoins, etcétera, y ciertas cosas del lavado digital. Ah, Le pasó que afortunadamente él utilizaba, como en ese momento no era tan común tener internet, y menos siendo foráneo aún todavía, por lo menos en México o esta región, le pasó que cayó una agencia gubernamental, porque ese dinero y esos aparatos para hacer daño eran aparatos que se vendían físicamente y atravesaban países. Afortunadamente no se relacionó más. Second Life hasta cierto punto tiene mucha seguridad y hasta ahí quedó. De los casos así que, porque me pasaron más cosas, cosas que diga, "Oh, ok, Esto es muy real. esto está Esto está, ya está para los cyberpunk. me la estoy pasando muy raro ya. Esto ya va para los cyberpunk. Esa fue la ocasión en que nos quedamos, ok, porque hacíamos cosas en ese momento, hacíamos warp driving, que era sacar cosas de Wi-Fi, hacemos cierto apoyo a movimientos sociales, obviamente de otros países y otros continentes, ah, pero fue el punto donde, ok, nos alcanzó. O sea, no, nos alcanzó Ah, esta parte digital, para la razón que sea, y dejando si era bueno o malo, que realmente sí era malo. Ahí nos alcanzó la idea de que, ok. Y le pagan bien. En ese momento, como estudiante 2008, imagínate ganar $15 la hora por estar ahí con un monito, que, un avatar. Y nos alcanzó en su momento. Eran 50,000 lindens, que quién sabe para qué se habrán usado ujú. realmente, que hicieron una transferencia y terminó estando involucrado una agencia federal que no pasó más, pero nos dimos cuenta de que, ok, ya estamos en el cyberpunk, ya el mundo está atravesando otras cosas. Es lo que decían, nosotros ayudamos a ciertos países que les cortaban todo el internet con firewall, no tanto hacia cerca de Japón, así que es muy fácil saber cuáles tipos de países. Pasamos internet desde aquí y decíamos, ok, vamos a ayudar.
Y de repente fue como, ok, sí tiene repercusión, sí. Y ya no sé qué vamos a jugar o voy a ver. Es dejando la parte de legal y ilegal, era lo digital es real. La frontera desapareció. Creo que fue demasiado también obvio para... No sé si se acuerdan que hubo una época que aquí en México no fue tanto, pero lo podían ver más que nada en las noticias de España o de allá de Europa y un poco de Estados Unidos, de gente que tuiteaba la bandera del Kurdistán y al día siguiente aparecía el FBI, FBI los Spetsnaz, la Guardia Civil, lo que fue en su país. Prácticamente hasta que no corroboremos que no eres un terrorista, por así decirlo, no te soltamos. Está muy interesante eso que comentan de en qué momento la vida análoga perdón, lo digital transgredió lo análogo. Yo creo que lo más fuerte que se puede encontrar más acercado al día a día, porque uno dice, pasar el internet a otros países parece a veces como de ciencia ficción, cosas así, pero de repente vemos situaciones que yo creo que la banda gamer está más acostumbrada a todo eso. Por ejemplo, me ha tocado casos, saber de casos, por ejemplo, creo que fue en el juego Fallout 2046 o el New Vegas, no recuerdo, donde la comunidad se empezó a quejar de los que jugaban Fallout, que casi no había, durante el mapa era muy difícil, por ejemplo, si te lastimaban, pues encontrar algo que te ayudara a curar. Y hubo una persona que perdió pues bastante tiempo y tratando o sea, que lo mataran el personaje y otra vez tenía que volver a empezar. Entonces esta persona decidió de que si lo contactabas por internet daba como si fuera un servicio de emergencias a domicilio donde al principio no cobraban y la gente le daba donaciones de cosas del juego y él esas cosas las empezó a revender por afuera. Tuvo éxito su clínica, vamos a llamarle, que contrató 3 personas que le ayudaban y tenía un servicio de 24 horas, donde era, estoy en estas coordenadas del mapa, estoy aquí, el servidor, estoy lastimado, pueden venir, y iban y te atendían, literal tenían un hospital y todo. Este tipo se le quema su casa y nadie sabía por qué tenía días sin conectarse. Se entera la raza del juego que se le había incendiado su casa y hacen una convocatoria donde toda la banda que juega Fallout hace donativos y le juntan $90,000 para que reconstruya su Órale. casa en favor de lo que él le ayudó a la gente sin cobrar, pues no pedía nada a cambio, pues. Y entonces, en ese momento ya no puedes hablar sobre que tienes una vida fuera de la red. O sea, porque la vida de afuera, perdón, la vida del servidor ya te alcanzó. O como las pérdidas millonarias que hubo en la monumental batalla de un juego que se llama Eevee Stars Online. O sea, creo que, o sea, fueron pérdidas millonarias literalmente. Sí, 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 sí. Y, y, y bien interesante porque esa guerra que empezó, muy, muy conocida en Eevee, para no adentrarme mucho, eh, fue porque una nave muy fuerte de las mejores del juego se quedó prácticamente vacía en el espacio. Y vimos en tiempo real lo que pasa a nivel países de recursos, todo sobre él y The Last Man Standing, no sé. ¿Quién ganó? Nadie. O sea, de hecho el servidor estuvo a punto de colapsar en varias ocasiones. Duró, creo que 3 días duró la batalla esa. O sea, entonces ya no podemos hablar de dos realidades. O sea, análogo, vida real y con digital es ya lo mismo. Es incluso como, aquí voy a poner un ejemplo que en la iteración cero del puerto fractal lo citábamos mucho, a Jean Baudrillard, Claro. conectando, vamos a hacer un nodo fractal al final de todos los conceptos que vimos, ¿no? Bueno, estimada audiencia, aquí en pantalla están viendo convenientemente de Reddit, del subreddit, que un subreddit es como un subforo dentro de lo que es Reddit, donde la gente habla de un interés común, es sci-fi, y ahí están viendo que no sé si se acuerdan la película de Matrix en la uno Neo abre un libro y ese libro que abre es el libro de Jean Baudrillard, Simulacra Simulation, que este libro principalmente habla de las 4 etapas de la simulación. Entonces luego les pongo un meme, también está obtenido de Reddit, que dice justamente la etapa uno de la simulación propuesta por Jean Baudrillard en su libro es que la imagen es una fiel representación de la realidad básica, ¿ok? Una foto, por ejemplo, ¿no? Del objeto en sí. La etapa 2
es como que tiene cierto tipo de realidad abstraída, pero la imagen en sí se convierte en una distorsión de la realidad, como aquí vemos el pescado este. Ok, es parte del objeto real, pero no representa el objeto real como originalmente es. O sea, es básicamente como si nos pusiéramos un filtro de zorrito en Instagram, básicamente. Sigue siendo tú, pero tienes algo encima que te distorsiona la realidad. La etapa 3 tenemos que la representación tiene una ausencia de la realidad básica y todavía nos hace cuestionar que si el objeto real verdaderamente existe. O sea, en este caso sería un dibujo del objeto, pero que todavía guarda elementos del objeto. En este caso son pescaditos que están hechos del misma masa de pescado. Y la etapa 4 es que el objeto, en este caso son pescaditos de Oreo, tiene algún eje conceptual del objeto en sí, pero ya no tiene nada que ver y es puro, puro, puro simulacro. Entonces, es como si tú dijeras, oye, si yo entonces en determinado juego como Second Life o como Roblox, que usan una moneda que se llama Robux, creo, utilizo dinero dentro del juego y ese dinero pago dentro del juego, pues yo puedo pensar, pues tiene sentido porque en la vida real también hay dinero, pero entonces es un simulacro que parecería que ya no tiene nada que ver con la realidad, pero en realidad es dinero que compraste con dinero de verdad. Entonces, la línea entre lo que es real y lo que es una simulación o una simulacra, que esa palabra me gusta más porque se parece a una canción de The Mars Volta que se llama Wax Simulacra. Escuchen a The Mars Volta. Es otro tema para el siguiente podcast. Nos dice eso, ¿no? Que la línea que divide lo real y lo no real, en este caso, gente que le reconstruyen su casa a través de una comunidad online, o en este caso, gente que hacía dinero allá, y nuestra mamá en el año 2004 se preguntaba, bueno, ¿cómo que está sacando dinero real del internet si el internet básicamente una computadora es un Nintendo gigante? Que no, que no. El internet ahorita que mencionas A los Nintendos, no, 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 deja tú. Ahorita que mencionaste el a los diablo, directores de Matrix y Brudelier, a los hay que Wachowski. hacer hay que hacer un pequeño paréntesis nomás. Es cierto que la película está inspirada en, en esto de simulacro y simulacra de Brudelier, pero también hay que entender al autor Brudelier. Hay un meme exquisito donde sale diciendo, yo no escribí esta mierda. Sí, pues, O sea, de hecho, él detestó la película nunca quiso que lo relacionaran siquiera. ajá, detestó totalmente. Y luego me pongo a hacer una analogía. Esto de los hermanos Wachowski y la transformación que tuvieron, si me entienden Sí, a cuál hablo, claro, claro. no será como el I want to be free de ellos, así de igual manera, con lo que le quisieron gritar al mundo, hey, para nosotros hay otra realidad también. Sí, 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 o sea, fuera de... Sí y no, porque tiene demasiado simbolismo esotérico Matrix que algún día lo podemos diseccionar como para que sea nomás por eso. O sea, siento que es una simulacra también, porque es, primero que nada, la primera etapa es queremos hacer parecer una película sci-fi con gente que vuela y Neo y efectos. Luego, pues probablemente sea por su transformación, pero yo creo que esconde algo más porque tiene muchas cosas muy finas, muy cultas que no creo que sean nomás porque sí. Dos puntos que uno no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero es de Matrix. El de, se dieron cuenta de la analogía tan hermosa que hicieron de, puede haber peleas, les procesan Kung Fu en 5 segundos, o sea, qué gran capacidad de descarga y de subida, todo lo que ustedes quieran, pero cuando Neo va y visita al oráculo, ¿qué le ofrece? Cookies. Y Neo aceptó las cookies. O sea, Sí, sí, sí. accept all the cookies. O sea, Sí, haciendo referencia fue mágica esa referencia. que el cómputo moderno es un oráculo de Sí, sí, Delfos, claro. yo me emocioné cuando vi eso en el cine, me acuerdo. O sea, yo creo que fui de los pocos que empezaron a estallar de la cura cuando vio la referencia a ese. A eso iba, pues que tiene referencias demasiado bien pensadas como para hacer. Es como los Simpson a veces tienen referencias demasiado avanzadas, incluso creo que hasta un teorema se aventaron real, Sí, sí, sí. porque hay matemáticos. En Futurama Ajá. fue ese el teorema. No, creo que en los Simpson también. Creo que el Mm, capítulo de Homero Ok, tiene. cuando viaja a la tercera Sí, dimensión. Ok, creo ok. que hay algo de eso. Un parque de niños. Este, Pues que que le mm, dispara. es que no era común ver en 3D. Yo me acuerdo que hasta me asusté. ¿Qué es esto? Pues era como que, Y wow. luego al mismo tiempo el experimento ese de Aguanta. de la gravedad, de cómo... Oye, eso lo he visto en videos. Yo me acuerdo que en el canal 11 cuando era mucho de cultura y ciencia, recuerdo que había muchos experimentos aplicados. Estaba ese experimento de las dos esferas y que uno jalaba la otra. Sí, sí, sí. Y de repente Olmero, oye, esto de niño se parece a un experimento que vi, las formas geométricas, el salto a la red.
El salto entre realidades que hace el Homero. Sí, de hecho también la otra referencia que quería hacer, que es de la serie de The Office. Hay un capítulo, no estoy seguro si el capítulo está, o sea, se transmitió al aire, pero si no, lo pueden encontrar en YouTube como parte de escenas inéditas. En este capítulo, Jim le quiere hacer una broma, como siempre, a Dwight. Y contratan a un actor de la bodega, o sea, una persona que quiere ser actor de la bodega, que se parece al personaje que hace Morfeo, solo que se llama Orfeo. Y le hace el tema del glitch de los gatos, el de vu, todo, o sea, para que Dwight crea que está en la Matrix. Y cuando llega Dwight a que a que Orfeo le ofrezca las dos pastillas, toma la pastilla roja y le dice, oye, pero no quieres salir de la Matrix. No, le dice, estoy bien aquí, tengo el trabajo que siempre quise, voy a casarme, soy feliz, dice, tengo años que no he sido feliz. Entonces, me dio mucha cura, de hecho me acuerdo más o menos y no puedo evitar sacar la sonrisa de la cura que me da, pero ya si lo pones a ver más a fondo, o sea, Dwight prácticamente está diciendo, no me interesa la verdad, aquí estoy cómodo, o sea, es una realidad ficticia, pero lo estoy viviendo. Entonces, ¿por qué de quererme ir de aquí? Por más allá que me digan, la verdad está allá afuera, pero ¿para qué? ¿Qué me lleva allá? Siempre hacemos honor a decir, no, es que hay que alcanzar la verdad y estoy de acuerdo con eso, pero también hay que pararnos un momento a pensar en esto que mencionas, Mike, o sea, ¿y después qué? O sea, y si acepto eso, ¿qué viene después? ¿Qué va a haber para mí? Suena como no te metas con mi basura. Aclarando un poco, lo puse así, lo voy a poner en pantalla. Dice que Homero Simpson predijo la masa del bosón de Higgs 14 años antes del CERN. Aquí viene que incluso hay un libro que habla de que investigan las matemáticas ocultas, entre comillas, capítulos de Los Simpson. Entonces, como que tienen investigadores tan pesados asesorando capítulos de Los Simpson que eventualmente pues no sé, o sea, hasta un reloj detenido. El gran Aún. paréntesis, estoy a punto de ser conspiranoico, que no es real y entra en el reino de las especulaciones. Claro, ahí, estimada audiencia, el primado negativo. O sea, que nos ponen cosas en las series para que nos familiaricemos con conceptos, para que cuando dicho concepto llegue no nos parezca tan raro y la curva de adopción de dicho concepto no sea tan agresiva y la gente no entre en shock, ¿no? Es como cuando te lo van diciendo poco a poco que tienes una enfermedad terminal y no te lo dicen de golpe, te lo dicen poco a poco. Entonces creo que, no sé, yo creo que los de la teoría de conspiración, a raíz de ciertos archivos que no mencionaré, Ah, que se liberaron hace un tiempo por ahí, muchos conspiranoicos fueron como, te, Reivindicados. te lo dije. O sea, en algunas cosas un poco, en algunas otras no. Creo que es un tema extenso, ¿no? Pero sí se me hace que muchas conspiraciones terminan siendo no ciertas porque ¿qué es la verdad sino un constructo entre el que hacemos en todos? Y entonces sí. Moloch no va a estar feliz de eso. creo que en ese caso diría que es como una torcedura de la realidad, porque me imagino Ah, que el fin del arte, tomándolo como cine, es muy exacto, sería pasar esa idea. Ya, o- para el arte sería expresar y que te entiendan lo lo que sientes o lo que quieres expresar. Dejando la parte de primero negativo, diría, si las personas, el público entiende lo que hiciste y es algo que los hace cambiar de cierta manera, sí tiene sentido. Ya que sean otros temas más potentes y que haya una agenda atrás de eso, sí sería ya conspiración, pero estoy seguro que siendo arte es algo que sería esencial, poder transmitir algo, el tipo de idea que sea. Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la primera. Fíjate que cómo no dejamos de sacar referencias de los Simpson y ahí se comprueba más la teoría de que ellos han predicho casi todos, aunque una vez le preguntaban a Matt Groening que si, ¿por qué sean tantas casualidades? Y él decía que no entendía que ellos solamente piensan en los escenarios más absurdos que se puedan imaginar y la sociedad se ajusta a caer en eso. Pero es como el capítulo donde ya ven que en Los Simpsons siempre hay un cuadro que tienen en la sala de un barquito. mm, Bueno, pues ese barquito resulta que un día se están peleando en una venta de garage el Bar y el Milhouse y lo rompen.
y se dan cuenta que alguien lo quiere comprar por miles de dólares porque resulta que tiene la firma de un autor muy famoso y era un cuadro que estaba perdido de un autor súper famoso. Entonces, los Van Houten con los Simpsons se pelean por quién es el dueño del cuadro, porque resulta que ese cuadro se lo regalaron bueno, una de las tantas historias de cómo llegó ese cuadro, porque tiene muchas historias ese. Sí, sí, sí. Exactamente. El punto es que tienen que viajar hasta Dinamarca para encontrar al autor. Y el punto es que se les termina rompiendo el cuadro. A lo que a un tipo de un barco pesquero le dice, no se preocupen, yo les puedo dar otro. ¿Qué le dice? Reconozco mi firma donde sea, este cuadro yo lo hice. No, le dice la Lisa, pero este lo pintó fulana persona y que no sé qué. No, le dice, lo hice yo. El original lo tengo escondido en mi casa. Y va y se los muestra. Y dice, y usted es horrible y que no sé qué, nos engañó a todos. Lisa, antes de saber que este cuadro era falso, ¿te hizo sentir algo? Sí, le dice, y no es esa la función del arte, hacerte sentir algo. Te hizo pensar, te hizo soñar, te inspiró algo. Entonces eso es arte, venga de donde venga. Y la Lisa se queda sin, sin palabras. Desde el momento en el que ya tiene una intención y se va a escuchar bien posmoderno, aunque no me gusta la teoría posmoderna, pero ya hay un significado, ya hay un fin a lo que va dirigido. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo real y lo que podríamos llamar irreal? Solamente el espacio que hay entre cuando sabemos que es o no lo es. Ahí, por ejemplo, hablando entre lo real, real entre comillas, y lo que creemos que es real, existe la manufactura del consentimiento, ¿no? Está este libro de Noam Chomsky, bueno, recientemente ha caído en nuestra gracia, que se llama precisamente Manufacturing Consent. Este libro, que es un libro escrito hace bastante tiempo, que es de los ochentas, creo, tiene claves del modelo de propaganda. ¿Qué es la propaganda? Propaganda no solamente es publicidad, propaganda sabemos que es impulsar una ideología para una conveniencia de un determinado grupo, ¿no? Tenemos clave del modelo, propiedad de los medios. Grandes corporaciones controlan los medios, priorizando la rentabilidad sobre el periodismo crítico. No sé, Ceviches La Costeña, La Tabasquita, Ceviches Don Pedro, patrocina el periódico del Amanecer. Pues el periódico del Amanecer nunca va a decir que esos mariscos están malos, obviamente. Entonces, si quien me patrocina hace algo que yo tengo que comunicar que probablemente le cause menos ventas, ¿cómo puedo afectar la rentabilidad de que me financia, no? Dependencia de la publicidad, los medios dependen de anunciantes, quienes influyen en el contenido o público se emite. Fuentes de información, dependencia de informes oficiales, expertos que son comprados, corporativos y ruedas de prensa que favorecen a estos grupos. Y la censura, que es la desacreditación o castigo a quienes cuestionan narrativas oficiales. Y el enemigo común, ¿no? Siempre se hace la narrativa del enemigo común de que este país es nuestro enemigo, la Nación del Fuego son malos y son buenos, y creo que es muy infantil y muy ratón del entretenimiento, no voy a decir la marca, pensar que la realidad es tan sencilla como son buenos y son malos, ¿no? De Ozymandias no vas a estar hablando. Oh, que cae por su propio peso. O sea, ¿cuál fue el plan de Ozymandias? Dar de chivo expiatorio a Doctor Manhattan. Estás ¿Qué? hablando para Para. empezar del No, no, emperador. no, no. O sea, con eso que tú dices, Ya, ¿quién era el enemigo de común? Watchmen, estamos Sí, hablando de Watchmen, el enemigo de común, Alan ¿quién Moore, era? el Doctor Bueno, Manhattan, depende de la película o el cómic, son diferentes, pero en sí Doctor el Doctor Manhattan. Manhattan. Ajá. O sea, y esa era la idea de Ozymandias, o sea, llegar al enemigo, el enemigo común, y con eso supuestamente iba a garantizar el no uso ni la proliferación de las armas atómicas, porque si había algo externo a lo cual que enfrentarse, no había necesidad de que la humanidad se enfrentara entre sí misma. Que el punto era que si eres enemigo de mi enemigo, eres mi amigo, y el Doctor Manhattan, pues Manhattan es un nombre obvio para la bomba atómica. De hecho, en su frente tiene el modelo atómico de Bohr, que Bohr, este científico de Copenhague que sale en la película Oppenheimer, es quien le avisa a Oppenheimer. Oppenheimer es el padre de la bomba atómica. Oye, yo no vengo a avisarte sobre hacer la bomba, ustedes la pueden hacer, vengo a decirte de lo que viene después. Una de las cosas que salen bueno, esto ni siquiera es un spoiler porque pasa en la vida real, ¿Eh? que le dice Oppenheimer a Einstein, oye, ¿recuerdas cuando te preguntaba si tú crees que si explotamos la bomba atómica va a destruir el mundo y porque se va a quemar la atmósfera? Pues yo creo que sí lo hicimos. Metafóricamente, porque a partir de ahí vino el tema de la Guerra Fría y toda esta tensión nuclear que estamos viviendo hasta la actualidad. De hecho, en la película lo representan muy bien
con el plano secuencia del mundo visto desde, o sea, el planeta visto desde el exterior y los misiles cayendo desde oriente a occidente, occidente a oriente. Eh, para mí fue una joya, una obra de arte esa película Sí, me gustó definitivamente. mucho. La fui a ver, de hecho, aquí con Baduán. Y era el único de la sala que estaba enseguida de mí cuando salió Bor diciendo, ¡ahí está Bor! Ahí estaba Bor. Iba identificando con unos que iban saliendo y no pude evitar recordar cuando estaba de moda en esos días el meme que dice, esa película es como los Avengers para gente que sabe multiplicar más de 2 cifras. Hay unos elementos. Ay, lo quitaste. Bueno, hay unos elementos que están en las imágenes o que transmite la película, siendo bien delgadito el tema del arte. No sé si están bien técnicamente, médicamente, ahí me disculpará quien sepa de eso. Algo que se llama metamorfopsia. Creo que comúnmente pasa más de niños, tal vez les sabe pasar alguna vez, o tal vez se enfermaron de grandes y les dio una fiebre bien fea les pasó, que son la macropsia, micropsia, pelopsia, teleopsia, que muy englobado sería este síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, de que alguna vez, no sé, por enfermedad o de niños o por no tener la percepción de la realidad, realmente sí, ves objetos más grandes, muy diminutos. En esta película que mencionan, creo que sería la pelopsia, que es sentir los objetos que están encima de ti o que están frente a ti. Creo que a todos nos causó esa sensación de incomodidad, como de pelopsia, creo que sería, de ese elemento del mundo y después realmente no es el mundo, es lo que está saliendo ahí, que es una bomba y todo ese poder. Y la parte que sí está muy potente, la teleopsia, esto sí lo voy a leer, es sentir que algo se estira hasta el infinito. Es cuando realmente, a mí me pasó un poco más grande que me enfermé y tuve una fiebre bien alta. Llegó a un punto en que no tenía la percepción de las imágenes que estaba alucinando realmente, hasta dónde llegaban. Y creo que de cierta manera, en esa escena, o en las escenas que está pensando sobre los elementos y que se transmiten, ni tengo esa idea o esa sensación de incomodidad muy bien de estas opcias que mencioné, del tener algo encima, no saber hasta dónde llega o de dónde viene, incluso. Se me hace muy interesante que, por lo menos yo lo identifique mucho en esas escenas. Desde las escenas que está pensando, a las escenas al momento que están todos en silencio y que toda la sala está casi sin respirar, yo creo. A mí me tocó esa experiencia. Creo que es la segunda vez en más de 10 años que tengo una experiencia de cine que la sala se queda como que, ah, ¿qué está pasando? No puedo respirar. ¿Por qué me está afectando esto? Con la de Oppenheimer. Sí, sí, sorprendido. Vamos a conectar eso con... Hay un libro que está muy hermoso que se llama El sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. Ya sabe raro que no habláramos de Žižek en este podcast. Si nunca habían visto Puerto Fractal, temporada cero, qué bueno, pero solemos hablar mucho de Žižek. Me encanta de la premisa inicial del libro, ¿no? Libro de 1989, para resaltar. La ideología como fantasía. La ideología no oculta lo que hacemos, sino que sostiene la ilusión de que lo que hacemos tiene un sentido pleno, ocultando el antagonismo o división social irreconciliable. Que claro que a veces pensamos que lo que hacemos tiene todo el sentido del mundo y la meritocracia y todas estas cosas, pero cuando nos damos cuenta como lo que está detrás de él y que lo que nos hace creer lo que creemos en realidad son constructos que no necesariamente nos benefician, ahí sí nos empiezan a deslumbrar las cosas, ¿no? Por eso está este meme que puse en pantalla que dice, todo es ideología. Y si les interesa, este es el libro, El sublime objeto de la ideología. Es un gran libro que nos ayuda a como entender que no existe tal cosa como mediáticamente hablando, una noticia que no tenga propaganda, no existe arte sin intención de comunicarte o hacerte creer algo, siempre hay algo que va a lucrar con nuestra energía y nuestra atención en función de que te venden algo o demás, así que también creo que el arte actualmente, si no sirve para convertirlo en un clip de 10 minutos bailando en TikTok y que lo vea gente y que tengas atención, casi casi no sirve y esto lo extrapolamos a la música. De hecho, Joe Rogan no es de mi agrado, honestamente, quiero expresarlo. Si alguien está en desacuerdo con él, soy yo. Está Matt Damon y está Ben Affleck en un podcast con él y hablan de que pues casi casi las productoras mismas les dicen, haz tu película de manera que tenga tantos estímulos constantes que casi casi a la película le pongas abajo gente
partiendo arena cinética o un videojuego brincando, juntando moneditas, porque la gente se pone a ver su celular. Y antes yo me acuerdo era de muy mal gusto estar en la sala del cine y en el celular y pues velo en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque molesta la luz. Entonces creo que volvemos a lo mismo, perseguir la pregunta que te decía inicialmente, perseguir como un perrito galgo, un conejito en una carrera dando vueltas y nos reímos de él, pues es lo que nos diferencia, ¿no? Al menos él no tiene que de pagar impuestos ni nada, ¿no? Creo que es más digno lo que hace él. Al menos él sabe hacia dónde va. Al menos el perro sabe que es un engaño, al menos sabe hacia nosotros. Creo que vivimos de una manera muy similar, pero nos autoengañamos a través de la ideología que lo que hacemos tiene un sentido pleno y Un juego. no lo tiene, ¿sí? A menos de que sea una piedra invisible. De Para el Sísifo. perro. Ahorita vamos a hablar. Es que hay que imaginarnos a Sísifo feliz. Ah, no, sí, rotundamente. De hecho, cuando me ha tocado platicar con varias personas sobre el tema de Albert Camus, y cuando empezamos a hablar sobre él, y siempre llega el tema sobre que él decía que, bueno, hay una frase que se saca mucho de contexto, que él decía que la mayor decisión que tomamos todos los días era decidir si nos suicidamos ese día al despertar. Y todo, por lo general la gente se queda, oye, qué drástico, o sea, y no, de hecho él era un vitalista, era una persona que estaba a favor de vida al 100%. Y de hecho, yo creo que el mayor libro donde demuestra eso, su mayor postulado, es justamente eso, el mito de Sísifo. Mm, Por eso me encanta cómo cierra ese libro con la mítica frase, hay que imaginarnos a Sísifo todos los días siendo feliz. O sea, qué manera de romperle en toda a los dioses disfrutando de su castigo. Algo así como medio de esos que les sádicos, de esos que les pegan y se olvidó el nombre. Pero sí, o sea, era su manera de rebelarse, siendo feliz y disfrutando su castigo. me encanta ese meme que voy a poner en pantalla que dice, ¿cómo estuvo tu día? Y sale 4 veces Sísifo como en un ciclo acá. O como el clásico meme que siempre se pone de, hijo, vas ganando en tu juego. Y lo habla y está convertido en el escarabajo de Kafka. No, ¿no has visto que, no has visto que ahora hay uno donde sale Sísifo empujando la piedra por la montaña? Y llega un auditor y le dice, oye, vengo a instalarte el nuevo software, eh, las políticas cambiaron, vamos a actualizar tu área de trabajo. Acto seguido está Sísifo sentado en un cubículo con un escritor y lleno de Exceles impresos en su cubículo. Es el nuevo mito de Sísifo. O sea, Live, love, love. No. no sé si Sísifo puede ser feliz con eso, pero Al menos con la piedra de David también hace por el sol. sí, Y exacto. toca un poquito de pasto. Si no saben qué es Sísifo, estimada audiencia, señora bonita en su casa, es básicamente una persona que es condenada a subir una piedra hacia una montaña y luego cae, ¿no? Que el castigo no es hacer eso per se, sino el hecho de que lo haces por la eternidad y que está conscientemente que no sirve para nada, ¿no? Como citando este célebre libro Bullshit Jobs, que habla mucho y De apela Mark mucho a Fisher. eso. ¿De quién? Mark Fisher. Ah, sí, estaba pensando en mente en Weber, pero iba a citar al autor. Es un gran libro porque nos ayuda a entender cómo, claro, el trabajo dignifica, pero es nuestro deber dignificarlo también, establecer límites y saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Y pues sí, creo que la iba a decir condición humana. Sí, bueno, lo que no existe es naturaleza humana, es condición humana. Creo que la condición humana no ha cambiado mucho desde el tiempo de los griegos. ¿Qué tanto creen ustedes que nos hemos mantenido igual y somos lo mismo, ¿no? O sea, el Homo sapiens sapiens tiene lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, 200,000 años, haciendo civilizaciones a lo mucho. Los sumerios para acá tenemos, bien, yéndonos muy, estirando mucho, 6,000 años. Entonces, en realidad, somos civilizaciones muy jóvenes que apenas están aprendiendo. Es lo que podríamos decir, pero al mismo tiempo entendemos que el desarrollo humano no ha sido lineal, ¿no? O sea, a partir de la revolución industrial fue como que, y cada vez es más rápido, ¿no? O sea, cada vez el desarrollo que hacemos de tecnología y todo es cada vez más rápido. Yo incluso he llegado a pensar, si me pongo así el gorrito de papel aluminio, ¿no? Hago la distinción para que esto no saque de contexto y no digan este tipo está hablando de pseudociencia, que hicimos ingeniería inversa de los aliens y cosas así, pero no, es que simplemente la globalización permitió la colaboración masiva, que lo que diferencia a nuestra especie de otras es que tenemos una capacidad de colaboración masiva y organizada dentro de lo que cabe. De la ISO no vas a estar hablando. No, Bendita globalización. sí, sí, sí. Y de hecho, viene el porque ahorita China está haciendo una piedrita en el zapato
para Estados Unidos. Y antes de entrar en ese tema, disculpe, pero no puedo evitar cada vez que sale el tema de civilizaciones antiguas, y me acordé ahorita por lo que decía hace un momento Badán, me acordé de Platón otra vez, y no puedo imaginarme a Platón perdiendo un debate. Y le decían Platón por lo mamado que estaba y sus hombros, diciendo, o me refutas el diálogo o esto. Literal era, pues si no te gusta lo que te digo. Sí, un Jim Bro. Pero ya fuera de broma, el tiempo de globalización que nos tocó vivir a nosotros, decía, el hemisferio norte, del hemisferio, o sea, todo el hemisferio norte, producción y diseño. El hemisferio sur, perdón, diseño. El hemisferio sur, producción, maquiladoras, etcétera. ¿Qué se refiere a eso? Estados Unidos, Canadá, Europa iban a ser, eh, ante la globalización, los que iban a tener estos trabajos cómodos de diseño, de pensar, de innovación, mientras que países como México, Guatemala, países africanos, países del sur de hasta del sur de Europa, Europa del Este, China, se iban a dedicar a la producción nada más. Pero ¿qué pasa? China iba saliendo de una recesión fuertísima, de una hambruna total, pero tuvo una idea muy brillante. Aprendamos del enemigo. ¿Y qué pasa? Las compañías tecnológicas empezaron a fabricar hardware en China. ¿Y qué hicieron los chinos? No, 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 no vamos a inventar. Vamos a entender cómo se produce esto. A entenderlo también que vamos a aprender a hacerlo mejor y más baratos. ¿Se acuerdan que antes tú ibas a, no sé, al BH para sentirnos rucos y veías juguetitos de soldaditos y te decía tu mamá, no, esos no porque son chinos, se te van a romper? Producto chino era igual a algo De baja calidad. de baja calidad, exactamente. Fayuca, la palabra Sí, correcta. exactamente. Y ahora encuentras, Estos micrófonos, exacto, o sea, de DJI, hecho, patrocínanos. sí, bueno, Enseñaron Cupertino. sí, 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 sí. Pues, por ejemplo, yo traigo un Xiaomi, por ejemplo, sí, competencia directa china para que otra cosa. En la semana estaba leyendo un artículo donde no recuerdo ahorita cómo se llama el CEO que está ahorita de Apple, Tim diciendo, Cook. Tim Cook diciendo, ok, Trump, haz el berrinche que tú quieras, pero yo no me salgo de China, no me conviene salir de China, o sea, Vamos cerrando el papoy. sí, o sea, papacito, si quieres me voy de Estados Unidos, o sea, es más rentable eso. Ni te topo. Sí. Es que mira, ahí tocas un tema importante porque en realidad, hablando de Yanis Varoufakis, saludos a Yanis Varoufakis, este filósofo griego, tecnofeudalismo, o sea, no es que las corporativos sean más grandes que los presidentes, lo son. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a cómo dentro del tecnofeudalismo y la modernidad valoramos al individuo o a la persona en base a lo que produce. Y viene este meme tan hermoso que voy a poner aquí, estimada audiencia, que es, hijo, vas ganando. Y se está transformado en el escarabajo de Kafka. Oigan, Oye, pero sí vas a venir a trabajar, ¿no? exacto, eso quería llegar. Si han leído La Metamorfosis de Claro. Kafka, ¿cuál es el primer pensamiento que tiene después de convertirse No en voy a poner a insecto? trabajar. Gregorio Samsa, exactamente, no voy a traer. Y solamente se me ocurrió cuando acabo de leer un artículo sobre eso y solamente pude pensar en una palabra, enajenación. Y no enajenación en el concepto diccionario que conocemos. Vamos a ponernos un poquito rojillos con Karl Marx, la enajenación de Karl Marx. O sea, Ah. pensar que el trabajo va a dignificar, pero no que sea malo el trabajo, sino cuando él se refiere sobre que es un riesgo que el trabajo dignifique, es que entonces se le va a dar un propósito de vida al trabajo, como diciendo, como si fueras un autómata. Tú vives para trabajar, tu única función es producir. Tú no eres un humano simplemente por el ser humano, sino por la capacidad de producción que tú tienes. Y eso no debe de ser. O sea, y él no está diciendo que hay otro reemplazo a eso. Él está diciendo que él entiende que el capital funciona así. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho en la metamorfosis tiene que ver con que, pues no solamente se preocupa cómo pudiera trabajar siendo que ahora soy un insecto gigante, sino que su familia, en vez de preocuparse por su condición actual, se preocupan por, ay, pues no va a trabajar y ya no va a tener lana, entonces pierde valor porque ya pierde su capacidad de producir dinero. Entonces, si valoramos a otros seres humanos en base a lo que nos pueden aportar o pueden aportar, pues entonces no estamos viendo gente, estamos viendo obstáculos o herramientas y enemigos, básicamente. Me sirves mi herramienta, no me sirves mi enemigo. Y en términos de relaciones se vuelve muy transaccional, ¿no? Eh, de que, pues únicamente te respeto si me puedes aportar algo, pero si a priori lo que nos pueden aportar, lo que creemos que nos puedan aportar, nunca nos da oportunidad para entender que una persona que creíamos que no se iba a aportar nada, termina enseñándonos mucho, porque a veces no es que tengamos ideas, las ideas nos tienen a nosotros. ¿Y de dónde vienen las ideas, David Santos Coy? De la ideología.
No, espérate, quiero gritar como Salvador Dalí, que me cae gordo, pero A mí también. ácido desóxido. Desoxirribonucleico no avisantoscoy. Mira, de Tinder no vas a estar hablando. No, la policía. La policía. No, el brain rot está bien. Sí, vieron El tralaleo, tralala. creo que va a salir en Fortnite ¿En serio? que alguien, un canal que me gustó mucho, Byte Byte, que pasó de tecnología a marketing por necesidad, con marketing, se hizo youtuber, pero muy bueno. Alguien, pues, puede ser un trademark. Se hizo una guerra entre quién lo registraba primero en España, en Europa. Al traladero. Sí. O era ese u otro más, no sé, pero alguna de esas cochinadas. Pero se hizo una guerra entre quién, y creo que en la publicidad de que ahora el mono ese que sea, es el diablo, que sea. Quiero que sale como marca registrada porque alguien lo metió como marca registrada y dijo, ¿sabes qué? O sea, es mi tralalero, tralala, o... Como cuando aquí en Hermosillo le, Estoy en el teatro, ¿no? le- no, como cuando aquí en Hermosillo le registraron Al carnita al asada. carnitas al de Sebas. O sea, ¿cómo que ya no puedo decirlo si yo lo inventé? Late Stage Capitalism. Y conectando todo esto con Simulation and Simulacra y la barrera que existe entre lo real y lo no real, pues a ver, los brain rot son sumamente blasfemos. Si, si lo traduce a italiano, lo que dicen están blasfemando en contra de religiones, no voy a decir cuáles porque me encanta cuando amanezco vivo. Y entonces, pues el traleo, tralala, pues me tocó ver llaveros, calcomanías, obras de teatro, niños hablando de eso, pero literalmente son cosas hechas por IA. O sea, la IA que originalmente fue hecha con otros objetivos, ahora resulta que genera un bat que se llama Tun 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 Sahur y un Ese fue. tiburón con tenis, Tun 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 Sahur. Entonces, a los niños que son nativos digitales, esos conceptos me dan urticaria. ¿Qué diferencia hay? O sea, el traleo tralala es como para nosotros a Tom y Jerry, pues, o como Bugs Bunny. Es que de hecho, todos esos brain rots son como que la fase 2. O sea, hubo una serie que no supe mucho de ella, pero como que tuvo medio impacto en internet también. Antes de eso, que era, creo que se llama Skibidi Toilet, algo así, Ah, sí. que fue lo que le abrió y pavimentó el camino a los brain rots. Entonces, vaya, o sea, la voy a escuchar como mi mamá. Saludos a mi mamá. Saludos. Pero sí es gente de muy poca capacidad de decisión cuando tienes 10, 11 años y hay ciertos estímulos que dices tú, oye, esto me hace reír mucho y por consiguiente empiezas a adoptarlo como algo que genera cierta dopamina y de ahí se empiezan a ir enganchando. Que la verdad es que a esa edad no ocupa ser tan crítico la persona todavía, o sea, todavía puedes ver el cielo y pensar en que las lunas y las estrellas y no le debes a Coppel ni nada, o sea, pero esas personitas en algún momento van a crecer y es lo que estamos viendo. De hecho, vienen tiempos interesantes como el libro de Slavoj Žižek, porque vamos a repetir un 68. ¿A qué me refiero con un 68? Estamos a punto de llegar a una época donde los niños 2010 en adelante van a empezar a sustituir hasta en el mercado laboral a toda esta gente que viene de finales de los 90, todo esto, y quieras o no, va a haber un choque cultural. Ya, si ya hay un choque cultural, ahora se va a venir todavía mucho más grande. Y niégueme lo que me lo niegue, pero situaciones como Vietnam, Coreas, o sea, la cuestión de las Coreas, tema de las Malvinas, todo fue siempre a raíz de choques culturales. El choque cultural siento que vino después, porque la intención inicial era capitalistas contra comunistas, porque no se pelean entre ellos, porque les da miedo la bomba atómica. Y después nos metieron la ideología que era, no, mijo, es que los comunistas son malos, y los comunistas, no, es que los capitalistas son malos. ¿Y quién era malo y quién era bueno? Ninguno, son seres humanos. Es que eso justamente es lo que está por encima, porque, por ejemplo, viene un poquito más atrás, se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿y quiénes son quienes Se reconstruyen? acabó. Bueno, la etapa, la fase de la Segunda, bueno, la fase de la Gran Guerra parte 2 Sí. llega a su culminación para entrar en stand-by otra vez. ¿Y quiénes reconstruyen Alemania nuevamente? Eh, por lo general son las mujeres y los hijos de alemanes, vaya. Ujú. Este,
Entonces, esos niños, por así decirlo, que crecieron que no les tocó la guerra per se, pero que crecieron en la reconstrucción de la Nueva Alemania, llega un punto donde en una Alemania semiestable empiezan a salir al mundo, del lado occidental estoy hablando, empiezan a salir a España, Francia, Estados Unidos, México, etcétera, y hay un choque cultural porque el nazismo es algo que tardó muchos años en volver a hablarse en Europa. Ah, claro. Y cuando los estudiantes alemanes van de vacaciones en su primer año de universidad de esa generación, pues, ¿qué pasa? Que en Europa todo el mundo les hace, o sea, eres alemán, y ellos no entienden hasta que les dicen: "Oye, es que pasó esto, esto, esto y esto otro". Verano de Praga, ¿no? Ahí va, de hecho, ahí empieza, es el preludio de la primavera de Praga. Regresan los alemanes y viene el juez más fuerte que hay en la vida. Los hijos agarrando a sus papás y diciendo: "Ya sabemos qué pasó aquí. ¿Qué estabas haciendo tú cuando pasó esto?". Alimentando la IA, Está en auditoría. estaba alimentando la IA que me iba a sustituir. Amazon hizo eso. O sea, muchas de las empresas Sí. están como entrenando a quien las va a suceder. De hecho, la película, la palabra Rabbit en su título, No, 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 no. bueno, que es Sí. producida por alemanes. ¿Cómo? Jojo Rabbit, sí, pues aborda a este niño que tiene un amigo imaginario que es este pintor austriaco y, y pues que la producida por alemanes, o sea, y con tonos de medio comedia obscura, que es un tema de, claramente todo cine es propaganda de decir, ya podemos hablar de esto, pero al mundo, porque todavía yo llevé clases de alemán en el 2004 y mi maestra era alemana. Impensable que dijeras ese o sea, todavía estaba muy, porque ella era una persona mayor, pues a ella le tocó todavía, ella es de esos niños que son hijas o hijos de las personas que estuvieron en esa Alemania, que mencionar ese tema es impensable. Entonces, creo que siento que el cine de Jojo Rabbit es como que ya podemos hablar de esto, incluso el tema de la cultura de los mecas en Japón, ¿por qué son los mecas? Los mecas es que es un meca, señora bonita en su casa, es básicamente un robot gigante y lo hicieron los españoles, iba a decir. Los nipones, los japoneses, porque estaban haciendo apología de los tanques. Cuando el tanque nunca han visto un tanque, qué rayos es un tanque, pinche monstruo. Y es parecido a lo que ahora digo, Godzilla, ¿no? Que Gojira es en el folclore japonés, que ahora folclore lo que representa hacia lo que es la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que es este monstruo. Entonces creo que estas cosas que vivimos generacionalmente son construcciones mediáticas también, o sea, porque ellos Ujú. no me lo dijeron mis papás, pero lo vi en una película, ¿no? Como cuando mirábamos los Rugrats y que Bar Mitzvah, y a mí me bautizaron. Oye, mamá, ¿qué es un Bar Mitzvah? ¿Y por qué no tengo uno exactamente? De hecho, yo siempre lo había pensado eso, hasta que lo vi hace poco en internet y pues sí, ¿no? O cuando mirábamos a Harold de Arnold que leía la Torah, ¿qué es la Torah? ¿Qué es el Talmud? Que curiosamente eso sí se ve como en detalladamente y cuando se ven temas más católicos se ve de manera más secular. Pues así era como que pensamos que somos muy inocentes en pensar que el arte no tiene agenda. Claro que lo tiene, y propaganda, y intención. El arte es profundamente político. Todo es política. Este vaso es político. Saludos Pues a perdón por no ser tan político. todo es político. Hablar un idioma es político. Levantarte en la mañana es político. O sea, es como pensamos que político es partidista y pues es una plática muy rancia, amigos. Navi Santoscoy. Pues de hecho, me acordé mucho de una persona, Abraham, que una vez me dijo: "Bueno, pues es que política es cualquier acción que se haga, cualquier interacción humana que exista, donde exista una mediación, De idea, sí, sí. ya estás haciendo política". Y me quedé pensando igual como cuando se usa la frase de todo es cultura, todo es cultura. Si todo es cultura, nada lo es. Rosario Castellano, no, ¿cómo se llama? No, se me olvidó, perdón. Hay una chilena o si es mexicana, que menciona lo de si todo es amor, entonces nada, no recuerdo, no recuerdo, se me olvidó. Pero, pero sí, en sí, hay una batalla cultural muy, muy, muy fuerte y de todos los bandos hay una agenda que quiere monetizar y capitalizar lo más que se pueda. O sea, son los mismos pequeños sectores de 10, 20 personas moviendo todo, 20 ranchos moviendo todo el mapa. De hecho, me acuerdo de McCarthy, el escritor, donde hace una apología de la famosa frase de la guerra de: "Guerra son un grupo de ancianos que no se toleran entre sí, pero no se pelean entre ellos, Mm. mandando a miles de jóvenes que no se conocen entre sí, no tienen nada entre ellos, pero se matan entre sí". Era
Te faltó ancianos que sí se conocen bien. Ah, es cierto. Que sí se conocen bien, hay jóvenes que no se conocen. Y suena Fortnite Son de fondo. ¡Tarán!